¿Cómo están? Pues mira, ya estamos aquí en el ombligo de semana, la mitad de la semana, ya hacia adelante, ya huele a fin de semana. Por eso nos pone muy contentos aquí, en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga. A nombre de todo el equipo, muy buena tarde, bienvenido. Y también te quiero presentar hoy un tema muy interesante, porque la IA la traemos de aquí para allá, inteligencia artificial. Hay que ver realmente cuáles son todos los beneficios y por ello tenemos aquí un experto que es Pedro Abad Falla. Él es CEO Américas de el FA. ¿Sí? ¿Así? ¿El FA? Correcto. Elevate, Ok, sí, Pedro, bienvenido. hemos jugado. Bien hallado. Un placer estar con vosotros, Mariel. Gracias por invitarme. Sí, han jugado con el nombre. ¿Qué quieren decir? Bueno, nosotros pensamos que tenemos que ayudar a las personas y a las compañías a crecer, ¿no? A llegar a un siguiente nivel. Y hemos jugado un poquito con el nombre de Elevate, ¿no? De crecer o elevarse, pero bueno, jugamos con el 8 que siempre nos hace un poco más de gracia, Sí. y según los chinos es el número de la suerte, ¿no? Ah, Así que sí, pues hay que vamos, apostarle. Hay que hay que ir con apostarle todo. al 8, ¿verdad? Oye, Ahí, Pedro, ¿a qué atribuyes tanta resistencia de personas y de algunas empresas? Voy a hablar en México, pero yo me imagino que esto es en el mundo, para adaptarse, para adoptar la inteligencia artificial. mira, yo creo que es una disrupción tan grande, tan potente, pero sobre todo ha llegado tan rápido que creo que todavía estamos las personas y las empresas digiriéndolo, ¿no? Aún estamos entendiendo muy bien o hacia dónde o qué hacerle. Porque si nos fijamos en otras disrupciones, siempre ha habido mucho más tiempo. Incluso hablábamos hace unos años de que el celular, ¿no? Cuando llegó el Internet Sí, celular, ajá, había ujú, sido una disrupción rapidísima desde que Steve Jobs, allá por 2006-2007, saca el iPhone hasta que todo el mundo tiene un smartphone, son 7 u 8 años, ¿no? Y aquello fue rapidísimo. Pero es que ChatGPT realmente útil lleva un par de años, no llega. O sea, ujú, sí, y cierto. hoy muchísima gente, aunque no sea a nivel profesional, lo llevamos en el celular y lo utilizamos para que nos ayude o cualquier otra herramienta, ¿no? Y las compañías lo están integrando. La resistencia, Mariel, yo creo que viene de que es tan fuerte el tsunami que la gente está un poco confusa. Y no vamos a negar, las personas en general tienen resistencia al cambio. ¿Verdad? Eso ha pasado siempre, ¿no? Es una cosa Ajá, curiosa. ajá. Y va muy rápido. Fíjate que como pones el ejemplo del celular, ¿no? Ya tenemos una versión y Dios mío, ya llegó la otra y te atrasas un año y ya van tres más, ¿no? Y dices, no, no, a ver, yo no puedo seguir este ritmo, ¿no? Pero llega un punto que o te subes y lo cambias Sí, sí, o quedas obsoleto. Ya tienes un aparato que no funciona, que se calienta, que la batería, que lo que sea. Entonces, exacto. así estamos, yo creo, Pedro, y tú eres el experto, personas en lo profesional y empresas que se resisten al cambio. Quedamos obsoletos. O sea, se tiene el gran riesgo de quedar obsoleto. Dime tú, justamente, ¿no? Lo contrario. ¿Cuáles son los beneficios de ya subirse al tren de adoptar la inteligencia artificial? Yo soy bastante optimista. ¿Qué quiero decir? Y efectivamente, negar que nos va a cambiar, que seguramente no somos conscientes ni siquiera de cómo va, algunas cosas no somos capaces de prever cómo va a cambiar. Estoy de acuerdo. Que habrá personas afectadas, sin duda, pero otros muchos saldrán beneficiados, ¿no? Creo que aquellos que primero o que antes empiecen a introducirlo en su día a día saldrán muy beneficiados. Pero fíjate, creo, y lo comentábamos en alguna ocasión, que por primera vez una disrupción también puede generar un gran beneficio a las personas que quizás Ujú, estamos en una edad media o avanzada. ¿En qué punto? Creo que si, o sea, se está haciendo o se está generando herramientas suficientemente sencillas para que alguien con ganas pueda ujú, utilizarlas. Es decir, no estamos mandando cohetes al espacio, ¿no? No es como dicen los gringos, rocket science, ¿no? ujú, Y en cambio, lo que estamos viendo es que el conocimiento en materias críticas, el sentido crítico, el pensamiento crítico, la capacidad de analizar, es decir, seguramente ujú. uso la IA y cuando tengo una respuesta dudosa, porque falla a veces, mi cabeza me dice, eso no está bien, Ujú, ¿no?
Entonces, creo que por primera Ujú, vez una disrupción de estas hace que gran parte de la fuerza laboral a partir de cierta edad o aquellos que tenemos más experiencia, tenemos una oportunidad de generar una ventaja competitiva y es, eh, si vamos a tu caso, ¿no? Hostia, el periodista, por ejemplo, ujú, ujú. es que tú, entiendo, perdona que te tutee, ya sabes que yo como Sí, no, español no, al tuteo a la gente, contrario, con toda confianza. seguro que tienes la capacidad o la costumbre de verificar fuentes, de verificar Ajá, tal, tienes muy clara una estructura, sabes lo que está bien y lo que está mal. Si una herramienta te ayuda y te ayuda y va en la dirección correcta, te va a ayudar mucho. Pero si algo falla, te vas a dar cuenta. Si te está dando información de fuentes no confiables, tú lo vas a detectar rápido, porque ¿y esto a poco de dónde viene? Creo que por primera vez, y esto digo, aplica al periodismo, aplica al mundo inmobiliario, aplica a la construcción o aplica al mundo, todas. a los vendedores, ¿no? Comentábamos, oye, si tú eres vendedor de seguros, tu expertise puede ser el valor diferencial porque esta herramienta lo que va a hacer es darte superpoderes, ¿vale? Por tanto, Exacto. tenemos que ir ahí. Oye, abracémosla con amor, seamos abiertos al cambio, seamos conscientes de que, oye, hay que aprenderle, pero que nos puede convertir en superprofesionales. Exacto. Así como lo dices en resumen, tenemos que se puede eficientar todo el trabajo, se puede reducir, ¿no? Tiempo, y eso puede implicar tiempo, dinero y esfuerzo, decimos, ¿no? Reduces, quitas ese paso y puedes ser mucho más productivo, puedes trabajar menos, reducir las horas, pero reducir también incluso pérdidas, ¿no? Entonces hay que pensar de esa manera. Sí, está claro. Mira, por ejemplo, hace poco hablábamos con un cliente que nos contrató y ellos están a nivel mundial con muchos productos. Claro, me decía, es que ahora tengo muy pocos traductores, pero solo tengo a los de gran calidad, porque lo que hacen es Mm, revisar, o sea, la traducción la hace la máquina y el traductor revisa, porque yo no publico sin revisar. ¿Ok? sí, O imagínate, exacto. joder, tú redactar un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa es algo que está bastante sistematizado, es decir, oye, puedes revisarlo, o incluso si alguien te da un contrato a ti que no lo has hecho tú, el poder revisarlo rápido, hacerle preguntas, dónde están los problemas, dónde está no sé qué, revisar un nivel de solvencia de una persona. Todo esto es un trabajo que es importante para el resultado, pero no es el crítico de tu negocio, ¿no? O sea, seguro el tener una buena oferta, encontrar un buen cliente y demás es otra cosa. Por tanto, sí creo que hay una oportunidad tremenda en reducción de costes, pero sobre todo en ser mucho más productivos, ¿no? Como personas y poner el foco allá donde aportamos valor. Exacto, exacto. Y oye, a ver, vamos a ver, yo sigo platicando contigo porque es un tema muy, muy, apasionante. Pero vamos a ver, ¿hay alguna pregunta del público? Vamos a ver qué nos pregunta el público. ¿Qué te pregunta? A ver, A ver, veamos. ¿Es seguro utilizar la IA para manejar datos sensibles? Ah, mira, qué oye, interesante. buenísima pregunta, pero de Ujú, verdad buenísima. Hay que diferenciar dos niveles. Uno, en IAs más o menos públicas, digamos ChatGPT en licencias normales o cualquiera de ellas, datos sensibles no deberías subirle. Pero existen casi todos o casi todas las herramientas tienen una versión que tú puedes hacer correr en dispositivos locales o en tus propios servidores o algo así, ¿vale? Por tanto, ahí es donde tú debes, si vas a subir datos, un ejemplo, yo cuando quiero analizar un contrato, lo que hago es que borro los datos de la persona, borro su identificación, borro tal, y el contrato se lo puede leer igual. No subo que el contrato es Mariel Zúñiga y Pedro Abad están realizando un contrato de compraventa, ¿no? O de ujú, ujú, arrendamiento. ujú, Borro, entonces, si elimino los datos sensibles, efectivamente ando más tranquilo. Y, no por nada, o sea, aún están legislando y depende de las regiones geográficas, hay más o menos legislación, pero ser cuidadoso con los datos es siempre una buena práctica. Si vas a usar datos sensibles, datos confidenciales o demás, hazlo siempre en un entorno local y no en un entorno público que además estás alimentando el algoritmo, ¿vale? Por tanto, gran pregunta, se puede utilizar sí en entornos privados, ¿vale? Y si no, pues si estás usando datos generales, borra los datos. Esto pasa, por ejemplo, mucho en recursos humanos, ¿no? En talento. Y cuidado ujú, con decirle a la máquina que te haga selección, que te haga tal, porque si puede tener sesgos, puede tener determinados comportamientos, incluso puede alucinar. Entonces,
siempre, siempre, siempre los datos sensibles mejor en entornos privados y siempre muy revisados, ¿vale? Exacto. Es ¿Mm? importante, ¿no? ¿Verdad? Cuando manejamos Sí, los datos de cuentas, lo que tú estás diciendo, de contratos, todo eso, tener sí, ciertas reservas allí de poner esos datos sensibles. Y sí es muy bueno para revisión, ¿no? Como dices tú, ahí hay que saberlo. Pero lo que yo creo también es que hay que saber utilizar la IA y saber hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Ahora que nos vimos, platicábamos, ¿no? Te ponía yo el ejemplo de que si hablas de la crisis del tequila, ¿no? Te va a decir, en el 95, pasó todo esto, ¿no? Y todos los antecedentes, no te los dijo, o sea, en un ejercicio es bien importante también como esto, que verifiques, como dijiste tú, que pongas allí tu expertise sobre la mesa, ¿no? En esta pregunta concreta, bueno, el 94, para México y para el mundo, porque fue una crisis muy importante y muy vista, sumamente relevante el 94. ¿No? claro. Realmente surgió una guerrilla, un super líder, un asesinato, el decaimiento, partida, ¿no? La división de un partido, ¿no? Del gobierno con el partido, o sea, políticamente, fueron hechos bien contundentes y eso no los mencionó la IA. Entonces, fíjate que esto aplica para los chavos, ¿no? Que están en las universidades y que están, haciendo sus trabajos basándose en la IA, ¿no? Los maestros les dicen, está bien, úsala, pero verifica la información, que es lo que tú estás Exacto, diciendo. Hay que revisar, sea quien sea, periodista, industrial, comerciante, revisa la información. claro. Además, por dos motivos. Uno, como dices, porque es como hay que hacerlo. Está bien a veces seguir siempre, preguntarle dos veces y de distinta manera, porque a veces te dice cosas diferentes. Porque fíjate, algo, y nos va a pasar, ¿no? Yo Sí. comentaba, durante los últimos 10 15 años, los resultados que Google nos arrojaba ante una pregunta los tomábamos en general como buenos, ¿no? Si yo pregunto, ¿cuál es el mejor restaurante en Guanajuato? Bueno, por decir algo, porque viene el fin de semana. Ujú, Google me daría algo y yo lo tomaría por bueno, sea verdad o no. Pero todavía había una especie de listados, una serie de cosas en función de lo que la gente valora y demás, que limpiaba o mejoraba la respuesta. Ahora esa respuesta es inducida por un algoritmo que decide lo que me responde, que puede ser verdad, mentira o inventado. Entonces, como dices, el sentido crítico va a ser cada vez mucho más relevante. Y un ejemplo, yo que me he dedicado toda la vida a la mercadotecnia, ujú, es un área que va a ser disrumpida de manera loca, brutal. Pero fíjate, lo que va a pasar es que aquellas personas, un ejemplo, ¿no? Diseñadores o tal, pues el que no quiera, el que solo quiera hacer tal hacha, va a tener un problema. Pero aquel que es creativo, la creatividad se va a premiar mucho más. Lo que decíamos, ese sentido crítico, ese conocimiento, porque son los que van a manejar realmente bien estas herramientas y van a ser capaces de afinar la respuesta. Como dices, si yo te pregunto por la crisis del tequila, yo ya sé lo que pasó y ujú. noto que me faltan los antecedentes, incluso reharé la pregunta y te diré, ¿puedes Exacto. añadirlo? ¿Cuáles fueron los antecedentes que Ujú, causaron esto? ¿No? exacto. Desde diferentes puntos de vista. Y le diré que consulten fuentes confiables y le diré que solo me marque respuestas de medios o yo sé, de sitios públicos. Anyway. Y algo que también la gente no debe olvidar, Mariel, es que esto al final se basa en mucha información con la que decimos los modelos, que son las herramientas que utilizamos, están entrenadas, ¿vale? Están entrenados. Y al final estos datos que le damos a veces tienen sesgo, ¿no? Y Exacto. entonces, ese sesgo la IA también lo tiene, ¿no? Y esto Ujú, me da igual, o sea, es decir, eh, y esto me da igual que pueda aplicar a sesgos de raza, de sexo, de religión o de probabilidades. Entonces, tú, todo esto, si eres una persona seria, tienes que tener conciencia de que eso puede estar pasando. Por tanto, algo que te tiene que ayudar mucho y que te va a ayudar mucho, como dices, filtro, control y la supervisión humana está muy bien. Ahora, luego hay que llevarlo al siguiente nivel. ¿Cómo somos capaces de que eso afine y cada vez sea mejor y podamos hacer cosas de manera semiautomática y que nos haga ser mucho más eficientes, ¿no? Y hacia allí correcto. vamos, hacia allí vamos.
Oye, y bueno, pues todo comienza con un principio y estamos dando por hecho, mira, nosotros mismos, aquí esta conversación la iniciamos hablando de la resistencia. Ahora ya vamos a pensar que ya vencimos la resistencia. Entonces, ¿cómo recomiendas tú iniciar, ¿no? Si te metes a las redes sociales, ¿no? La verdad yo tengo cierta desconfianza, pero, por ejemplo, ves muchos anuncios, ¿no? Si eres mayor de 40 y no has utilizado la IA, métete aquí, ¿no? Etcétera. Y mira, he seguido en algún momento la guía de, a ver, vamos a ver hasta dónde nos llega, te lleva a pagos, ¿no? Entonces ahí es donde dices, ¿no? Ya debes desconfiar cómo vas a pagar y no sabes, no te consta cómo es la empresa, si vas a recibir la capacitación que necesitas. Por eso te pregunto, porque seguramente se va a detonar el hambre, ¿no? Por Ujú. aprender. ¿Cómo recomiendas tú comenzar? Mira, siempre, como dices, hay dos tipos de personas a la hora del aprendizaje, ¿no? Hay personas que son capaces, son grandes autodidactas, y esto ha pasado históricamente. Hoy tenemos acceso a toda la información, es mucho más fácil, ¿no? Pero históricamente había personas que iban a una biblioteca, leían, entendían, y lo mismo leían filosofía, historia, arte, y eran capaces de comprender. Hay personas que tienen esa facilidad y personas y la mayoría necesitamos un proceso mucho más guiado, ¿no? Y demás. Efectivamente, desconfiemos, nadie regala nada, ¿no? O sea, esto es una realidad. Cuando te regalan algo, tú eres el producto o tú eres el valor, y si a ti te sirve, está perfecto. A partir de aquí, personas que son realmente autodidactas, existe suficiente información pública para uno ser capaz de aprender, pero claro, hay que ser muy metodológico, hay que tener unas capacidades, o sea, no hay que ser especialmente listo, hay que ser especialmente ordenado para ir del inicio avanzando, viendo tutoriales y demás. Si ese no es tu caso, que es la mayoría no es así, mi recomendación es siempre acudir a instituciones que tengan un determinado prestigio o un mínimo aval, ¿no? Que cuando tú lees hacia atrás de ellos, dices, oye, pues estas personas o los profesores o demás es gente absolutamente cualificada, Es ¿no? lista calificada, claro. Y esto aplica, claro, aquí lo que pasa es que se nos abre un doble problema, ¿no? O dicotomía. Esto es tan nuevo que en el fondo todos los que nos dedicamos a la formación llevamos, fíjate, nosotros llevamos poco más de un año impartiendo formaciones de inteligencia artificial, ¿no? Esto salió hace más o Mm, menos dos, lo ujú, aprendimos, empezamos a elegir a los pioneros y los introdujimos. A mm. diferencia de si quieres estudiar medicina, ¿no? Porque tienes que ir a un sitio absolutamente reglado, aquí no hay nada reglado como tal, pero hay instituciones que son mucho más confiables que otras, ¿vale? Y puede ser la nuestra o puede ser cualquiera de primer nivel que uno considere o que tengáis en vuestra cabeza, americanas, mexicanas, europeas, de donde sean, da igual, ¿no? Siempre hay que pensar instituciones serias, metodologías muy bien contrastadas y algo que yo creo importante cuando uno va a aprender algo tan nuevo como esto es busca un sistema que te enseñen a hacer haciendo. Es decir, el famoso learning by doing o como le llamemos. ¿Por qué digo esto? Cuando aquí estamos viendo que la mayoría es desarrollo de skills de manejar herramientas, ¿no? O sea, es decir, a mí se me parece, imaginemos que se me parece un curso de cocina, ¿no? Oye, yo Mm. quiero cocinar y entonces si tú me explicas cómo hacer una salsa tatemada, está muy bien, ¿no? Oye, voy a enseñarle a un español a hacer salsa, a hacer Pero si voy Ajá. a tu casa y me dices, mira, pon al fuego el jitomate, ahora vamos a poner los chiles al fueguito también para tal, ahora no le des así a masa, y me vas enseñando a hacerlo, y yo lo hago con mis manos, a la primera o segunda que lo haya hecho, ya lo haré siempre Ujú, bien. ya lo Por harás. tanto, este es el proceso, es decir, cuando uno estudia filosofía es la cabeza la que tiene que estructurarse. Aquí debemos desarrollar cómo hablarle a las maquinitas estas, cómo ser capaz de iterarlas, cómo mejorarlas. Y por mucho que yo te hable, no, o sea, hasta que tú, es como manejar, hasta que tú no agarras el carro y manejas, no aprendes a manejar. Por tanto, cualquier institución que tú elijas, es decir, os recomendaría instituciones guiadas y que siempre lleven al alumno a la clase, vas a ir con tu ordenador y vas a ir haciendo lo que alguien te explique. Si no, va a ser muy difícil que tú puedas adquirir la habilidad para mañana ponerte a trabajar en ello, ¿no? Y yo siempre esa es mi recomendación, ¿no? Es decir, oiga, ¿cuánto tiempo del que me va usted a formar voy a estar yo haciendo las cosas?
Porque para escuchar a gente que habla bien, abre uno YouTube y encuentra gente por todos sitios. Ujú, ujú, claro. Entonces, esa sería Pero buscar mi recomendación. instituciones, ¿no? Serias, Sí, esto, ¿cómo puedes sí. tú constatar, ¿no? Que es una institución seria. Mira, yo para mí hay una es cuánto tiempo llevas haciendo esto, cuántas veces lo has hecho. Por ejemplo, a quién has formado durante cuánto tiempo, ¿no? Y voy a nombrar a gente que no tiene que ver con mi escuela. Oiga, si a mí el TEC de Monterrey me ofrece esto, a mí tengo absoluta confianza en que el TEC de Monterrey tiene una metodología, va a elegir unos buenos profesores, va a elegir un tal que me va a ayudar. Y digo esto, digo cualquier universidad o cualquier centro business school de México, o si somos de otro país como en nuestro caso, me iría a revisar tus credenciales. Oye, ¿cuánto tiempo llevas educando? Porque que yo sea un tipo listo y a lo mejor lo haces muy bien, pero voy a barrer para casa. Creo que el grabar unos vídeos, ponerlos en una plataforma y demás, no aseguran que haya unos procesos metodológicos que conecten el aprendizaje con el desarrollo de la habilidad. Era lo que decía, ¿no? Seguramente para aprender historia, pues seguramente la UNAM es el mejor lugar, no sé, digo la UNAM o el Politécnico, cualquiera de estos. Aquí tenemos que desarrollar un skill. Por tanto, me iría a revisar su currículum. O sea, si llevas 5, 6, 8, 10, 15 años enseñando cosas del mundo digital, me fío mucho más de ti. ¿A quién has formado? ¿A qué profesionales? ¿Qué están haciendo? ¿No? Esto para mí es muy relevante. Correcto. Mucho más que Pedro se levanta un día por la mañana, hace un curso y lo vende. Entonces, creo que el bagaje en la educación lo es todo, porque jugamos con algo, Mariel, muy, muy importante. Jugamos con el futuro de las personas. Yo me tomo muy en serio el mundo educativo porque eh, si te vendo un vestido y al lavarlo se estropea, te Ujú. enfadarás conmigo, pero es que aquí juego con tu futuro. ¿Sabes? Aquí es Dedicas un algo más tiempo, que un una inversión. vestido, ¿no? Ujú, Y yo creo que esto es importante elegir bien, ¿no? sí. Y ojo, si alguien solo quiere empezar y empezar a tal, la propia máquina te enseña. Si tú le dices, abres ChatGPT, enséñame a usarte, Ujú. cómo me Ah, puede. mira. Sí, es increíble. O sea, te puede ir ayudando. Luego, claro, tú tienes que tener la constancia, este. Creo que ir guiado es mucho más rápido, mucho más eficiente porque acotas y ya le explicas esto no lo hagas porque te va a salir mal, esto sí, esto no. Pero si alguien decide, háganse una cuenta, me da igual, de ChatGPT, de Perplexity, de DeepSeek, de cualquiera de las herramientas que existen y díganle cómo te puedo usar. Este es mi Ujú. trabajo, ayúdame. Ayúdate. Y, y empieza a iterar con él, siempre con cuidado que no te cuente con alguna cosa rara, ¿no? Ujú, Pero ujú. sí, sí, es Ok, muy, muy ok, interesante. entonces entre las primeras, ¿no? Y más Sí. accesibles también para ir haciendo pruebas, Chat GPT y ¿cuál otra? Mira, y yo creo que Perplexity es muy parecido, o sea, es ese mismo entorno donde se te abre una cajita y donde tú ahí empiezas a escribirle cosas y le puedes pedir que busque y que te dé información. O los chinos sacaron hace poquito, hace ya, aquí en este mundo de la IA, unos meses parecen años, ¿no? Sacaron DeepSeek hace tiempo y funciona también bastante, bastante bien, ¿vale? Ah, Existen múltiples modelos, pero digamos esto está muy bien. Y ojo, Google, con su modelo Gemini, que es el modelo de Google, que además bien, es ajá, gratuito, también cada vez está entregando mejores resultados. Y además es, igual que ChatGPT, es lo que se llama multimodal. ¿Qué quiero decir? Tú hoy ya con Google, sin volverte muy loco, eres capaz de encontrar texto. O sea, yo te pregunto y me responde y me da información y me hace una tabla y me hace tal. Es capaz de usar mis documentos que tengo en Google Drive o cosas así para tener información, pero es capaz de darme imágenes. O sea, hola, quiero una imagen de una casa con un perro. A ver, luego claro, seguramente la casa del perro no te guste. Ahora, quiero una imagen que se parezca a esta, que tenga no sé qué, que le tenga el tejado rojo, ya la vas que afinando. tenga, claro, y que esté con una montaña al fondo y que el perro sea un Golden Retriever, ¿no? O sea, es decir, y ya te permite hacer cosas con vídeos, o sea, es decir, es multimodal, significa que no solo me devuelve texto, sino es capaz de devolverme imagen o vídeo, ¿vale? Ah, muy Sí, bien.
Bueno, pues aquí hay que tomar los Es que, consejos que nos da Pedro, ¿no? sí. Estás tú mismo, ¿no? Con Ujú. 11, ¿no? Que Sí, trabajas con personas y con empresas. sí, principalmente en nuestro caso, a ver, hacemos cosas con personas individuales, pero nuestro principal foco son cursos para profesionistas, ¿no? Para empresas, donde desarrollamos, generamos formación a la medida exacta de las compañías o del gremio al que estamos intentando formar. ¿Por qué? Porque un agente de seguros y un agente de banca, aunque son muy parecidos, seguramente haya cosas haya que ajustar si queremos hacerles una formación súper guiada. No somos como digo, un centro de tecnificación, un centro de yoga, ¿no? O algo así. Y lo hacemos muy, muy a la medida. Por tanto, sí que ofrecemos formación para personas también, o sea, generalista, pero nuestro pilar más importante son las empresas o los grupos de personas que tienen eh, una profesión similar, ¿no? Agentes inmobiliarios o abogados, ¿no? Hace poco Ujú, ujú. estuvimos desarrollando una formación muy bonita para despachos de abogados, Ah, porque mira, ellos tienen una problemática muy determinada, que en su caso es eso. Claro, aquí, sí, fíjate, cada país es radicalmente distinto cómo tú tienes que alimentar esa base, esa información. Cada país trae leyes diferentes, sistemas diferentes y todo esto. Por tanto, claro, no puedes cruzar una cosa con otra. Tienes que construir una base de conocimiento, construir tal. Y totalmente. seguramente pasa igual la parte legal. Si yo le pido un contrato de compra-venta para la zona restringida, ¿no? Las zonas federales restringidas, si es un extranjero, esto pasa en México y el fideicomiso existe en México. Sí, Esto fuera, si te vas a, no lo sé, me da igual, Argentina, desconozco si lo hay, pero en España no existe. Por tanto, esa adaptación local es muy, muy importante para que tú obtengas el mejor resultado. Y es lo que estamos intentando siempre hacer. O sea, nosotros al final buscamos gente local que entienda a qué te dedicas, cuál es tu problemática. O fíjate, desconozco, y en esto no soy experto, pero si yo soy un estructurista de construcción, y tal, y estoy preguntando sobre cuál es la ley en México sobre, no ujú. lo sé, la separación de edificios, por ejemplo, porque hay una ley que, ¿no? En Ciudad de México los edificios, bueno, por los Sí, temblores, del no tamaño, pueden, altura. claro, Ujú, yo aquí en Europa los edificios unos estamos close, ¿no? O sea, pegados uno a otro, o sea, ujú, pared con pared en ujú, Ciudad de México, ¿no? Esto, pues hay una serie de normativas y claro, seguramente si yo le pregunto por esa normativa o lo tengo muy bien definido dónde estoy ocupado, o sea, dónde estoy enfocado o no tiene mucho sentido, ¿no? claro, De ahí la importancia de que en nuestro caso hagamos la formación muy, muy a la medida, ¿no? O sea, creemos que merece la pena. Yo sé que el símil no es el más adecuado, pero cuando uno hace pilates, no sé si alguien lo ha hecho, pilates máquina son grupos muy reducidos porque alguien te va colocando para, claro, si no puedo tener 50 alumnos porque ujú, no puedo ver cómo colocan su pierna, ¿no? Y de esta manera alguien llega y te dice, no, pon así la mano, pon así tal, y oye, cuando lo haces 3 veces bien, ya, rápido avanzas, ¿no? Entonces esto se claro. parece a ese tipo de desarrollo de habilidades. Correcto. Bueno, pues aquí ya tuvieron una muy buena guía, con mi estimado Pedro, Sí, para que le empecemos a perder el miedo a la IA, la incorporemos y veamos todos sus beneficios, ¿no? En lo personal, en lo profesional, por supuesto, en lo empresarial y corporativo. Y busquemos empresas tan serias y con antecedentes y la suficiente práctica en la especialización, por ejemplo, como el FNA. El FA. El FA. Elevate, sí, Ya te como decía elevarse, también. elevate. Sí, no te preocupes. Es que Eh, pusimos el nombre difícil para así hacerlo recordar más. Así, exacto, sí, ya no se el nos del 8, olvida. el del 8, el del 8, ¿no? No, Exacto, el del 8. No, pues Pedro, de verdad ha sido un gusto saludarte. Ahí siempre. seguimos en comunicación. Eres una persona que le gusta justo dar y servir y entiende perfectamente lo que requiere su mercado, su Sí. solicitante en este tema de las nuevas herramientas y el uso de la inteligencia artificial aquí, que te vamos a seguir buscando, ¿no? Para resolver algunas dudas, preguntas y demás del público. Así que por hoy fue la primera entrevista, no la última, y nos da mucho gusto saludarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Un gran abrazo y Un bueno, gran pues abrazo enorme.
Gracias. Seguimos en contacto, no te soltamos, ¿eh? Sí, no, lo Pronto que te buscamos. necesitéis y cualquier persona que necesite información, ¿Mm? dudas, cosas que tengan, aunque no sean comerciales, de verdad facilítales mi contacto y encantado de ayudar y de que hagamos de México un país más, o sea, cada vez mejor, mejor formado y más productivo en un sector tan importante como es este de la construcción, la El inmobiliaria inmobiliario, claro, creo que es un sector estratégico del país y cuanto mejor formados estemos en múltiples cosas, creo que nos hará avanzar como país, ¿no? Así que mi seguro. compromiso con todos vosotros, Mariel, para seguir ayudando. Muchísimas gracias. Y bueno, yo supongo que estás en redes sociales como el FA, Sí, sí, ¿verdad? ahí nos Así podéis lo seguir pueden con ese encontrar nombre, también. sí, sí, sí. Allí nos podéis encontrar en LinkedIn, en Ujú. Facebook, yo creo que en Instagram también, y podéis En también todas buscar las Mariel redes, Rabat, seguro. así que allí nos seguís y os vamos dando información. Claro Así que que sí, muchísimas gracias. Pedro muchas Abad gracias. Padilla, CEO Américas del FA. Un placer saludarte, recibir tus recomendaciones, tus consejos, seguir platicando contigo en breve. Y bueno, pues por hoy aquí nos despedimos y mañana le continuamos. Vamos a hablar también con jóvenes generaciones, también para que los jóvenes se escuchen, se vean. Aquí Carlos Cortázar, arquitecto, fíjate, recién egresado de la Universidad de Ibero, nos va a platicar y va a dar recomendaciones a sus compañeros, los que vienen, como decimos en México, en la tubería y que ya están prontos a egresar, cómo concluir sus estudios, cómo enfocarse y cómo irse a lo profesional. Carlos Cortázar, recién egresado, universitario, nos va a platicar. Así que mañana te esperamos por aquí, en concreto contigo. Y bueno, pues ya salió nuestra revista digital, la puedes ver en nuestras redes sociales, tu guía en concreto que habla de la convención bancaria y de muchos otros temas del sector inmobiliario y construcción. Así que búscala en nuestras redes, sigue con nosotros, en concreto contigo. Pásala muy bien. Muy buena tarde. Chao, Pedro. Chao, chao.